directo. Está con nosotros ya el congresista Gilbert Violeta, vocero de la bancada oficialista en el Congreso y, bueno, uno de los líderes políticos del partido también. Congresista, muy buenas noches. Bienvenido al programa y la gran pregunta es, ¿la oposición tiene los votos o no para vacar al presidente? Del cómputo, por lo menos que yo he hecho como vocero, no tienen votos para vacar al presidente, y tan lo sabe el fujimorismo que por eso esta última semana aprobó en 1 hora con 12 minutos una reforma constitucional disfrazada de modificación al reglamento para que no haya censura contra futuros gabinetes y se cierre el Parlamento. ¿Usted cree que esto obedece a que no puedan lograr la vacancia? Exactamente, y te explico por qué. Porque en la lógica del fujimorismo saben que no tienen los votos, saben que pueden perder esta votación y en consecuencia creen que va a haber una reacción del Ejecutivo que va a plantear, después de que no haya vacancia, una cuestión de confianza ante el gabinete. Eso, digamos, el temor de ellos es que si no le darían la cuestión de confianza a ese gabinete, tendría que cerrarse automáticamente el Parlamento conforme a lo que dice la propia Constitución. Claro. Por eso es que esta modificación del señor Mulder se aprobó en 1 hora con 12 minutos. O sea, una cosa pues de Ripley, ¿no? Mega Congreso. Otra interpretación auténtica. Otra interpretación auténtica, porque de un plumazo se volaron 3 artículos de la Constitución a través de una modificación reglamentaria que ni siquiera para su promulgación tuvo que ir el Ejecutivo. Porque la Constitución no dice lo que está en el espíritu de esa ley. No, al contrario. Donde la Constitución no diferencia, un reglamento no lo puede diferenciar. Claro. O sea, la Constitución tendría que haber dicho específicamente, todo ministro que es censurado o que es vacado, ninguno puede volver a asumir responsabilidad. Punto. Eso no lo dice. Intentan decirlo a través de una modificación del reglamento y así varias ¿Pero otras había esa cosas. intención o no? Mecha Arauz ha dicho que le han dado una idea, que ella no había pensado en plantear una moción de censura, es que pero eso que no le han dado una debate. idea. Eso ¿Ahora no, sí lo van a hacer? Eso no está en el debate, no ha estado en el debate. Yo conozco al presidente Kuczynski, creo que es un demócrata, no se le ocurriría cerrar el Congreso, pero claro, como el fujimorismo vive de sus propios temores y saben lo que están maquinando, por eso es que han puesto un parche antes de que reviente el chupo, ¿no? Hay un tema que es incómodo para ustedes y tiene que ver con el silencio elocuente de Martín Vizcarra. Quiero escuchar lo que declaró el presidente Pedro Pablo Kuczynski en Moquegua al respecto. Vamos con el video, si lo tenemos listo, señor director, las declaraciones de PPK en Moquegua respecto de lo que algunos han interpretado podría tratarse de Martín Vizcarra. Mi conciencia está limpia y yo no dejaré que traidores yo no digo quién, que me dejen trabajar. Eso es lo único que pido, que me dejen trabajar. Congresista, le pido un segundo más porque la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se ha atrevido a interpretar quién es ese traidor. Escuchemos. El señor Kuczynski hace mención indirecta al señor Vizcarra. Yo lo que digo es, el señor Vizcarra le debe su lealtad al Perú, le guste o no le guste el señor Kuczynski. Más comentarios no voy a hacer. ¿Se refiere a Martín Vizcarra, el presidente? Para mí la lealtad al Perú es la lealtad en principio al voto popular. El voto popular eligió una fórmula presidencial, Pedro Pablo Kuczynski presidente, Martín Vizcarra y Mercedes Arauz vicepresidente. Y eso tiene además un correlato con la Constitución. Si uno intenta, a través de una votación en un Parlamento que tiene una clara vocación autoritaria, sacarle la vuelta al voto popular, yo creo que uno está traicionando a la Constitución y el pueblo peruano. Lo que dijo el presidente Kuczynski, si se refería al señor Vizcarra o si se refería a los parlamentarios o se refería a ¿sabe quién? Habrá que preguntárselo al señor Kuczynski. Ya, yo no he tenido la oportunidad se lo voy a de plantear conversar con directamente entonces. ¿Martín Vizcarra es un traidor? Yo no lo calificaría así. Yo estoy esperando que Martín haga un deslinde con todos estos trascendidos que corren en los medios de comunicación y en los pasillos del Congreso, que dicen que Martín Vizcarra estaría conversando con una fuerza política o con otra. Y claro, cuando vemos a la señora Fujimori referirse tan elogiosamente de vicepresidente a quien unas semanas atrás o unos meses atrás querían quemar en plaza pública, claro, deja un margen de suspicacia. Recordemos lo que decían los fujimoristas de Martín Vizcarra hace no mucho. Primero, la declaración de Rosa Bartra.
El ex ministro de Transportes también es el vicepresidente, entonces manteniendo la coherencia, creo que deberíamos seguir la misma línea, ¿no? Debería renunciar también. Daniel Salaverry, vocero de Fuerza Popular. Una persona que no puede manejar un ministerio, una persona que está involucrada en este tipo de irregularidades, en megaobras, no puede estar a cargo de un país. Yo creo que no basta con la renuncia al Ministerio de Transportes. Creo que el presidente debería exigirle su renuncia a la vicepresidencia. Y ahora quieren que sea el presidente. Y yo quiero tomar una frase más que falta ahí. La señora Keiko Fujimori dijo unos días atrás que le daría al señor Vizcarra, si fuese el presidente, la misma gobernabilidad que le ha dado al presidente Kuczynski. Yo fuera Martín, estaría pues, ¿no es cierto?, en estado catatónico, porque la gobernabilidad que ha dado el señor Kuczynski ha sido próxima a cero. O sea, si es que para ella el concepto de gobernabilidad es lo que ha pasado con el Parlamento a lo largo de este año y medio en relación al gobierno, si eso es gobernabilidad, Dios mío, ¿no? No, que pero nos agarre ¿por qué confesados. no le han preguntado directamente a Martín Vizcarra? Bueno, yo entiendo que un par de parlamentarios nuestros han hecho el intento de comunicarse con él, no han tenido la oportunidad, la suerte de tener respuesta de él. Nadie puede llamar a Martín Vizcarra y conseguir de que les hable por teléfono. Paradójicamente, este pedido de la aclaración de Martín ha provenido de nuestra bancada. Desde la bancada somos quienes hemos pedido al Ejecutivo que a través de la canciller, a través de los vicepresidentes, la presidenta Arauz y Premier, pero usted se le haga una aclaración con el partido. Nadie dentro del poder de este gobierno puede hablar con Martín Vizcarra y tener la versión oficial de él. Desde la bancada no hemos tenido la oportunidad, no hemos tenido la suerte de tener una respuesta de Martín. Por eso nos vimos obligados a tener que utilizar los medios de comunicación para hacerle este pedido de deslinde. Lo que estamos pidiendo es que Martín diga claramente que él no va a ser parte de esta estrategia golpista parlamentaria, que está clarísimo que desde el Parlamento se intenta dar un golpe de Estado a la institucionalidad democrática del país. Lo hemos visto primero con esta ley inconstitucional sobre la prohibición de publicidad estatal y luego con la modificación a la Constitución para que no haya cierre del Parlamento. Entonces, sobre eso hay que deslindar. Y creo que el vicepresidente todavía esperemos que lo haga en los siguientes días, ¿no? Pero usted dice que hay personas que no han sido electas, pero Martín Vizcarra sí ha sido electo en la plancha presidencial. Así es. Él podría asumir o debería asumir si acaso es vacado. Efectivamente, si hubiera una vacancia que fuese legítima dentro de un proceso correcto, es obvio que los vicepresidentes están para eso. Además, los vicepresidentes están, en principio, para suplir al presidente, no solo cuando el presidente está fuera del país, sino cuando el presidente, por diversos motivos, ya no puede permanecer en el cargo. Por ejemplo, una imposibilidad física permanente, ¿no? O las muertes desde la figura presidencial, también opera el ingreso de los vicepresidentes para suplir las funciones presidenciales. Pero ninguna de esas cosas se está operando aquí. Lo que se está pidiendo, que es esta figura malcreada llamada incapacidad moral, es una cosa sencillamente que no tiene ningún sentido en la Constitución. No ha sido desarrollado en términos legales. Y te explico por qué. Porque todos los argumentos que se están dando para esta vacancia presidencial por supuesta incapacidad moral no es sino, en el caso de la izquierda, los argumentos que en el fondo responden al indulto a Alberto Fujimori. Y en el caso del fujimorismo, a utilizar lo que está diciendo la izquierda para jugar su venganza, ¿no es cierto?, su repechaje político. Eso es la verdad, y para tratar de dar un golpe de Estado desde el Parlamento al Ejecutivo. Ahora, mentir a la población, decir una mentira comprobable, lamentablemente ¿es no. una causal lamentablemente para no, la vacancia? Y te explico por qué. Porque en el Perú, entonces, la vacancia presidencial por incapacidad moral tendría que darse bajo un sustento objetivo. Por ejemplo, la configuración de un delito. Como el presidente durante sus 5 años tiene inmunidad política, supongamos que el presidente es acusado por un acto de violación. Se comprueba el acto de violación, efectivamente el presidente tiene que irse. Como tiene inmunidad, vamos por una vía rápida que es la incapacidad moral. ¿Qué es lo que pasa con la mentira? Que la mentira en el Código Penal peruano no es un delito. O sea, cosa que sí es, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, lo que usted me está diciendo es que está bien que el presidente haya mentido. No, no es eso lo que estoy diciendo. Para vacar un presidente está mal que mintió. Tienes que tener una causal objetiva. Y la causal objetiva sería si es que en el Perú la mentira ¿no es cierto?, o la información imprecisa fuese un delito, cosa que no ocurre. No estoy diciendo que el presidente ha mentido, eso lo estás diciendo tú, yo no lo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que ese supuesto legal no existe en el Perú. Si estuviéramos en Estados Unidos, por ejemplo, recordemos el famoso caso de Bill Clinton, ¿por qué tuvo un juicio político en el Senado de los Estados Unidos, en la Cámara de los Estados Unidos?
por perjurio, es decir, porque ahí sí Mintió la bajo mentira juramento. es un delito, exactamente. Y el presidente no ha mentido bajo juramento. No solo eso, sino que ni bajo juramento ni bajo no juramento. Es que en el Es Perú, complicado porque en el tienen Perú que eso no admitir es un delito. que digamos, Sí, entró por en ejemplo. contradicciones sobre las versiones originales. Él dijo que nunca había asesorado a Odebrecht, que no tenía ningún vínculo con Odebrecht, y después resultó que sí. Por ejemplo, Pero tendrían quiero, que probar... repasar este concepto sobre la mentira en una declaración que da Patricia Donaire a RPP. Vamos a ver la claqueta con lo que dice la congresista Donaire, ahora afiliada al partido oficialista. La figura de la mentira ya ha sido discutida en la vacancia anterior y se ha señalado que no es causal para vacar a un presidente de la República. Entonces, aquí Habrá que encargarle se al tiene señor Mauricio Mulder que haga admitir una que ley. el presidente mintió, ¿no es cierto? no importa, porque igual no lo vacan. Es que lo que te quiero decir, Augusto, es que no es que estemos tratando de avalar la mentira. Yo no estoy entrando al tema de fondo en el caso de Kuczynski. En el caso de Kuczynski lo que habría que probar son hechos objetivos que den lugar a la configuración de un delito para decir que nuestro presidente es un incapaz moral fruto de la comprobación de esos delitos, cosa que no ha ocurrido. La Comisión Lavallato ni siquiera ha emitido media conclusión de su trabajo. Comisión que además, dicho de paso, prácticamente debería desactivarse. Pero el tema es que esta figura como tal no es una causal objetiva. Por lo tanto, seamos serios. Es decir, si el señor Mulder de repente ahora, como él aprueba leyes, o sea, promueve leyes que se aprueban en una hora, de repente pues ahora se nos pone un poco creativo y nos da una nueva ley, una nueva reforma constitucional y nos dice qué cosa es esta causal de incapacidad moral permanente. Pero lo cierto es que hasta este momento eso no existe en la figura nacional. Se ha hablado poco de las campañas del 2006 hasta ahora acerca de la colaboración posible de Odebrecht en las campañas del año 2016. ¿Usted fue tesorero del partido? No, yo nunca he sido tesorero del partido. Yo el año 2006 fui asistente, ayudante del presidente Kuczynski. ¿2016? No, el 2011, perdón. Ok. El 2011 yo fui ayudante del presidente Kuczynski. ¿Y en la campaña del 2016 usted no se encargaba de conseguir financiamiento? No. En el 2016 yo fui promotor del partido y luego por mi candidatura al Parlamento tuve que renunciar, que precisamente Martín Vizcarra era el jefe de campaña. O sea, en enero yo dejo la campaña presidencial, la toma Martín Vizcarra. No tuvo nada que ver usted con en absoluto. conseguir los fondos para la campaña. Lo que pasa es que a mí se me ha asociado mucho tiempo muy cercano al presidente Kuczynski porque era un poco el único mohicano que andaba al costado del presidente durante muchísimos años. Yo vengo trabajando con él 10 años. Y puedo decir, yo jamás he visto en el presidente Kuczynski un acto que me haga suponer que es un hombre incorrecto. O sea, si yo defiendo con pasión y con convicción al presidente Kuczynski es porque creo que es honesto. Y lo seguiré haciendo porque creo que es lo correcto. Yo he sido elegido parlamentario en Peruanos por el Cambio para ayudar a mi gobierno. El gobierno del presidente Kuczynski, pero es el gobierno de todos los peruanos. Y a mí por eso me indigna cuando a través de estas fórmulas maniqueas jurídicamente se intenta vacar a un presidente sin ningún sustento constitucional, sin ningún sustento legal. Gracias por haber estado aquí esta noche, congresista, señor Gilbert Violeta. Y ahora vamos con Sol Carreño, que tiene más información para ustedes esta noche. Muchas gracias, Augusto. Vamos a pasar a un tema de otra congresista.